Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Marcos 8. El tema que corresponde para hoy es lucha por tu propósito. En este capítulo habla de todo lo que Jesús tuvo que hacer para cumplir el deseo de su Padre, salvar al mundo. Tuvo que morir hasta cumplir el propósito y todo lo que tuvo que enfrentar. En nuestra vida también como seres humanos tenemos metas que queremos alcanzar, teniendo en cuenta el significado de propósito, que es la intención de hacer o no hacer nada. Cuando se tiene el propósito de hacer algo, debe tener en claro que lo que quiere hacer, que es a dónde quiere llegar, a dónde quiere ir, para al final tener un éxito en este dicho propósito. Jesús tuvo que padecer, morir, resucitar para que su propósito fuese cumplido. Vamos a ver algunos puntos en esta mañana cómo lograr tener éxito en un propósito. Ver con las personas que podemos contar. Miremos en Marcos 8, el versículo 4. Pero sus seguidores le respondieron: en este lugar despoblado, ¿dónde se va a conseguir comida para tanta gente? El propósito de Jesús en este capítulo era alimentar a miles de personas que estaban 3 días ya con él. Él tuvo compasión de ellos, él quería alimentarlos, pero los, eh, los discípulos no, aunque lo conocían al Señor Jesús, no creyeron que él podía hacer algo sobrenatural con unos pocos peces y algunas pocas panes. Asimismo, en nuestra vida pasa igual. Puede ser que personas no crean en nosotros, que si somos capaces o no. Esto puede suceder para desanimarnos o simplemente para que no nos tengamos fe en nosotros mismos. Como un segundo punto, saber quién soy. Puede ser que hayan personas que pidan pruebas y más pruebas de lo que podemos hacer. Miremos en el versículo 11. Los fariseos llegaron y empezaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que hicieran un milagro para demostrar que era el enviado de Dios. Saber quién soy. Nosotros debemos, los fariseos pedían pruebas a Jesús para ver si él era el enviado. Pero Jesús se molestó por esto y no les dio ninguna señal, porque él no quería convencer a nadie. Él sabía quién era, que era el Hijo de Dios. Entonces, tener fe en Dios y tener fe en uno mismo, esto lo llevará a lograr ese propósito que nosotros tenemos. Como un tercer punto, estar seguro de lo que quiero lograr. Miremos el versículo 14. Los seguidores se olvidaron de llevar alimento y no tenían más que un pan. Estar seguro de lo que quiero lograr. Eso nos va a dar más confianza y para luchar por ese propósito, para no desfallecer, si nosotros tenemos fe en Dios y tenemos fe en nosotros mismos, debemos estar seguros de lo que queremos lograr. Los discípulos se les había olvidado llevar la provisión para la gente que Jesús predicaba. El propósito para ser logrado es que no debemos olvidar ningún detalle, o al menos no olvidarnos de ellos. Vamos a dar un ejemplo. Si vamos a emprender o sabemos que nuestro propósito es lograr que tengamos un negocio, no debemos olvidarnos de algunos detalles.
Los discípulos se habían olvidado de llevar esa provisión, pero sabemos que para Dios nada era imposible y con un pan pudo multiplicarlo y pudo dar de comer a miles de personas. Si nosotros vamos a emprender un negocio, debemos contar con el dinero. En su palabra dice que debemos sentarnos a ver con cuánto contamos. No después no que la gente, delante de la gente estemos avergonzados porque se terminó el dinero y hasta ahí llegó nuestro negocio. Entonces, contar con ese dinero, contar con un lugar, saber que emprender ese negocio no va a ser fácil. Saber que se van a presentar muchas dificultades. Entonces, no debemos olvidar ninguno de esos detalles. Asimismo, en todas las áreas de nuestra vida, debemos estar seguros y no olvidarnos de muchos detalles que nos pueden hacer lograr cumplir ese propósito. Como un cuarto punto, saber que cumplir con un propósito no va a ser tampoco de la noche a la mañana, que todo esto es un proceso. Miremos el versículo 22. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta afuera del pueblo. Allí escupió saliva en sus ojos, lo tocó y le preguntó, ¿puedes ver algo? Saber que cumplir con un propósito no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Esto es un propósito. Jesús pudo haberlo sanado con una palabra o simplemente haberle tocado sus ojos y ya haberle dado la vista. Pero fue un propósito. Primero lo cogió de la mano, lo llevó, lo tocó sus ojos, luego le preguntó, ¿ves algo? En el versículo 22 vemos, en el versículo 23 vemos, Jesús lo tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. En el 24, el hombre levantó la mirada y dijo, veo a la gente como árboles caminando. No tenía recuperada la vista, la vista no la tenía recuperada. Entonces, ahí vemos que es un propósito, es un proceso donde cuando uno quiere hacer algo, va paso a paso, no va a ser de una, el éxito no va a ser de una. Como dije, se van a presentar dificultades, se van a presentar problemas, entonces todo va a ser un propósito y el logro, el éxito va a ser según cómo vayamos evolucionando, cómo vayamos teniendo en cuenta esos detalles, el tiempo, la dedicación, la sabiduría que le da Dios y todos esos pequeños detalles para que ese propósito se pueda cumplir. Veamos en el versículo 24 que nos dice, el hombre levantó la mirada. En el 25, entonces Jesús volvió a poner sus manos en sus ojos y luego el hombre abrió los ojos y pudo ver todo con claridad. Este es un propósito. Ese propósito que tiene procesos, ese propósito que tiene dificultades, que dice que necesita una mano amiga que la ayuda a levantar. Muchas veces cuando queremos lograr algo necesitamos de personas que nos ayuden. En lo espiritual, la mano de Jesucristo, quien da la fortaleza, quien da la sabiduría. El cumplir el propósito, tanto en lo espiritual como en lo secular, necesitamos de Dios. Miremos el
versículo 25. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego y el ciego pudo ver con claridad. Esto es lo que necesitamos nosotros, manos amigas que nos ayuden a levantar y la mano de Dios para que nos dé mucha fortaleza y podamos hacer las cosas bien y al final tener claridad y tener éxito en ese propósito. Como un quinto punto, saber quiénes somos. Esto es muy importante. Miremos el versículo 28. Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan, otros que eres Elías y otro que eres uno más de los profetas. Saber quiénes somos. Si nosotros sabemos quiénes somos, sabemos para dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos lograr, entonces ese propósito que nos ponemos está claro y tendrá al final unos resultados excelentes. Jesús preguntaba a los discípulos, ¿quiénes dicen quién soy yo? Unos dicen que soy profeta, unos dicen que eres Elías, otros que eres, que eres diferentes respuestas tenían. Pero Pedro le dijo, eres el Cristo. Entonces uno debe preguntarse quién soy yo, qué es lo que puedo hacer, dónde quiero llegar, cuál es mi propósito, cuál es mi meta, qué soy capaz de hacer. Entonces puede suceder en nuestra vida que no estemos seguros de quiénes somos, ni para dónde vamos o qué queremos lograr. Es necesario, debemos saber que somos hijos de Dios y que también tenemos su bendición. Porque tú y yo sabemos que cumplir un propósito no va a ser fácil, pero tampoco será imposible. Debemos saber que habrá muchas clases de personas a quien nos quieran también desanimar. Esto suele suceder en nuestra vida. Veamos el versículo 33. El versículo 33. Entonces Jesús se dio la vuelta, miró a sus seguidores y regañó a Pedro diciendo, largo de aquí, Satanás. Habrán personas en nuestra vida que sabiendo lo que somos, de pronto puedan decir por miedo, por temor, no, aunque no sea por maldad, pero no, de pronto no te metas en eso, de pronto te vaya mal o de pronto así. Entonces, ¿qué quieren ellos? Desanimarnos. Pero que en quién está, en nosotros mismos, saber que quiénes somos, saber que qué queremos lograr, saber que si nosotros hemos emprendido ese propósito es porque si tenemos la ayuda de Dios va a ser mucho mejor. Para un propósito también se necesita renuncia. ¿Renuncia a qué? Renuncia a la pereza, al miedo, al temor, al fracaso. Miremos en el versículo 35. El versículo 35 nos dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mi causa y por mi mensaje la salvará. Para lograr un propósito se necesita renunciar a muchas cosas. La pereza, el miedo al no poder, el temor al que dirán y el miedo al fracaso. Sabemos que Dios, si vamos tomados de la mano de Dios, Él nos dará su mano. No podemos caer, pero Él nos da la fuerza para poder levantarnos. Y si nosotros creemos en nosotros mismos, sabemos que va a ser diferente. En el propósito espiritual sabemos que debemos hacer una renuncia a todo lo desagradable, saber que Dios es el único que necesita, el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Ser
agradable delante de Él, renunciar a cosas malas de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para que también un día Él no se avergüence de nosotros. Si nosotros tenemos ese temor de evangelizar, tenemos ese miedo o esa vergüenza de compartir su palabra, Él también un día hará que se avergüence de nosotros. Miremos en el versículo 38. Marcos 8, versículo 38. Y nos dice: la gente de hoy es un día, la gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Entonces, el propósito, para tener ese propósito, para que ese propósito tenga un final feliz, un éxito, para lograr todo lo que hemos anhelado, queremos hacer, queremos lograr en nuestra vida, en cualquier, ya sea lograr en un matrimonio, lograr en una amistad, lograr en el ministerio, lograr en cualquier área de nuestra vida, es tener y saber renunciar a cosas que nos van a hacer, nos van a desanimar y nos van a que nosotros tengamos menos confianza en nosotros. Entonces, el mensaje para esta mañana es: lucha por tu propósito, cogido de la mano de Dios, y esto no te será imposible. Amén. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y los esperamos en una nueva emisión. Que el Señor les bendiga.